Kerem Bürsin ha soltado la bomba. ¿Por qué demonios no le pidió matrimonio a Andercel antes? Estábamos todos esperando ese anillaco y él nos viene con excusas. Madre mía, qué salseo tenemos entre manos. A ver, que si no lo sabes, te pongo al día rapidísimo. Kerem y Ander, la pareja de moda. De esas que te encantan, que te hacen suspirar, que las ves en las fotos y piensas qué bonito lo suyo. Pues resulta que ahora, después de todo el rollo, él ha hablado y ha dicho que no estaba preparado para el matrimonio. ¿Qué? Yo, para ser honesta, me quedé de piedra cuando leí las declaraciones. Dijo algo así como que no era el momento adecuado, y que necesitaba más tiempo para entenderse a sí mismo y a la relación. Pero, por favor, Kerem. Si llevaban años juntos, si se les veía súper enamorados, si hasta los fanáticos ya estaban escogiendo el vestido de novia virtualmente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se ha dado cuenta de que Ande es demasiado buena para él. Ja ja ja, es broma. Bueno, un poco. Pero en serio, ¿qué significa? ¿No era el momento adecuado? ¿Acaso esperaba a que le saliera un pelo blanco para que fuera más maduro? ¿O estaba esperando a que le tocara la lotería para ponerle un anillo con un diamante del tamaño de un huevo? Porque si la economía era el problema, que nos hubiera avisado y le hacemos una colecta. Muchos dicen que esto es solo una excusa para justificar la ruptura, que al final todo se acabó y ahora intenta quedar bien. Pero yo sospecho algo más. Quizás Kerem se dio cuenta de que el matrimonio es un compromiso muy serio, y a pesar de querer a Ande, le entró el pánico. Es normal, ¿eh? El compromiso da miedo a veces. Pero digo yo, si no estabas seguro, ¿por qué dejaste que las expectativas crecieran tanto? Nos has traído a todos de cabeza. Y luego está el tema de las presiones. Imagínate ser ellos con todo el mundo pendiente de cada movimiento, cada foto, cada like. Es un estrés de narices. A lo mejor él sentía que si no se casaba rápido, la gente iba a pensar mal de él o de ella. O quizás al revés, sentía que si se casaba, iba a perder su libertad, su espacio. ¿Quién sabe las vueltas que da la cabeza? Lo que sí tengo claro es que esta revelación va a dar para mucho salseo. Ahora todo el mundo va a querer saber qué opina Ande de todo esto. ¿Se sentirá ofendida? ¿Creerá que él la ha infravalorado? Necesitamos una entrevista ya con Ande para que nos cuente su versión. Porque claro, él suelta la suya, pero ella se queda ahí calladita, y eso es lo que más pica. Me da curiosidad pensar en cómo se sintió Ande cuando escuchó esto. Porque imagínate, tú estás feliz, planeando un futuro, y de repente tu pareja te dice que no era el momento. Uf. Duele, ¿verdad? La verdad es que me sorprende que él haya sido tan honesto ahora. A lo mejor se ha dado cuenta de que ya no tiene nada que perder y prefiere decir la verdad antes que seguir con mentiras. O otra opción, a lo mejor él quiere que Ande sepa que todavía la quiere, pero que en ese momento específico no veía el matrimonio como la solución. Ay, Kerem, qué lío nos has montado. Pero bueno, al final, lo que importa es que cada uno sea feliz. Y si el matrimonio no era lo que él sentía en ese momento, pues mejor que no se haya casado por compromiso. Aunque reconozco que me da un poquito de pena por la relación. Eran una pareja que transmitía mucha energía positiva. Así que ahora la gran pregunta es, ¿creéis que Kerem se arrepiente de no haberle pedido matrimonio a Ande cuando estaba todo tan bien?